Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenidos o bienvenidas a una nueva edición de Disrupt Everything Podcast Series, episodio número 100, te lo digo ahora, Wow. 127 o 128, porque es el episodio de esta semana, es el episodio número 120, si el internet carga y me ayuda, 128, episodio número 128 de esta serie de podcast que empezó hace un par de años, llamada Disrupt Everything Podcast Series, episodios de reinvención personal y reinvención profesional, episodios de personas disruptivas. En estos podcasts siempre trato de acercarme a personas que salen un poquito de la norma. Y creo que la palabra de disrupción, que se escucha hoy mucho, no es más que una alteración, una modificación, una ruptura brusca en el sistema. Es decir, personas que generan con su actitud, con su trabajo, con su consciencia, con su comportamiento, con su mentalidad, generan esas disrupciones, ya sea en la música, ya sea en el arte, la escultura, ya sea pintando cuadros, ya sea en creatividad, que también es lo mismo, ya sea en tecnología, ya sea en cuidado de niños. Hemos tenido en macro y en microdosis, que tuvimos a Paul Austin, que es una de las principales referencias mundiales en microdosis y en psicodélicos, en el episodio antes, en el 127. Hoy tengo a una persona que la conocí hace, ¿cuánto fue? Hace creo que 2 o 3 años. Sí, pues puede ahí ser. andará. Y que tiene una energía muy, muy especial. Creo que es una persona que siente lo que hace desde muchas perspectivas. Y esto te da riqueza porque te ayuda a ponerte gafas de dimensiones que te ayudan a ver mejor. Que si no recuerdo mal, hablamos este tema la última vez que estuvimos juntos. Sí, en profundidad. Hace unas semanas. Hace un mes, hace meses. Me gusta leer y lo que ejemplifica o lo que significa Bastian Baux, ¿no? A ver. Bugs. Puedes llamarme Bugs o Bugs, como quieras. Bastian Baux, que es la consecuencia de reducir todo lo que rodea a un DJ y productor a su elemento más esencial, la música, ¿no? Esa es la intención de Bastian, despojarse de todo artificio para expresar lo que él es y ser juzgado únicamente por su trabajo. Creo que eso dice ya mucho de él. Como él dice, piezas, o como he leído, piezas llenas de profundas texturas, poderosas armonías, vetas contundentes, gruesos basslines, donde todo cobra sentido, donde todo se mezcla con alma y sensibilidad, con precisión quirúrgica y la maestría de un maestro artesano. Esto creo que podría ser una gran definición para empezar con la persona que hoy tengo el placer y honor y hablábamos de ¿cuándo será la entrevista? Que es Bastian. Bastian Baux es músico, es artista, es productor y además es DJ. Por orden, diría yo. Y además es una persona que explora. Eso es lo que creo que además lo hace todavía más disruptivo. Es una persona experimentadora y es una persona que lleva tiempo jugando con la vida. Creo que es ese tipo de personas que se convierten con el tiempo en maestros de la vida, si no lo es ya, a su corta edad. Así que, Bastian, gracias y bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Muchísimas gracias a ti. Estoy encantado de estar aquí, muy feliz. Puedo decir que Bastian ya es amigo porque hemos vivido unas cuantas aventuras juntos y hemos compartido momentos de exploración y momentos de reflexión de la propia exploración. Y voy a empezar con una pregunta que nos sirve a todos y a mí el primero porque, a ver, esta entrevista es un poco egoísta porque en esta entrevista lo que trato
y quiero es diseccionarte, no como Jack el Destripador, no llego ahí, pero sí como desgranar quién eres para poder aprender de toda la sabiduría y toda la esencia que hay dentro de ti a tan corta edad como ahora ya nos contarás cuando nos digas tu edad. Y la pregunta es, si tú tuvieras que poner toda tu vida en una línea del tiempo que va desde que tienes uso de razón hasta el momento en el que te encuentras ahora, en medio de esta estado de alarma, inquisición moderna, si tuvieras que poner todo ese timeline, los hitos que han marcado la persona que tú eres, ¿cuáles serían esos hitos? Wow. ¿Los hitos propios o los sucesos que creo que marcan un antes y Absolutamente un todo después? lo que creas y consideres oportuno. Pues yo creo que el primer hecho que estaría en esta línea sería el momento en el cual en mi casa observo lo que hace mi familia más cercana, mi padre, mi madre y mi hermana. Eh, Siempre he estado rodeado de gente muy soñadora, gente que de un modo u otro expresaba sus ideas de una forma muy, 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 muy creativa, ¿no? Y siempre he visto a mi alrededor gente leer, gente dibujar, gente pintar, sobre todo en mi casa ha sido sobre todo una casa de artistas dibujantes y pintores. Yo creo que ese sería el primero. El siguiente sería el primer momento en el cual yo empiezo a entender o descubro casi por accidente de qué manera se puede crear. Y específicamente música. Pero un poco va relacionado con, con el primer hito, ¿no? Cuando observaba a mi familia, yo nunca escuché un no se puede hacer, ¿no? Yo decía, yo quiero hacer un cohete. Igual no se podía comprar un cohete, pues se hacía un cohete y se cogía un rollo de papel de servilletas y se construía un cohete. Con esa idea de yo puedo crear lo que quiera si tengo un poco de imaginación, luego llegaría al segundo punto, que fue cuando descubrí cómo crear música. Y fue como, wow, fue como sentirme un semidios en ese momento. Soy capaz de entender cómo crear ese material que tanto me había afectado desde pequeño, que es la música, ¿no? Y que había tenido a mi alrededor, sobre todo por mi hermana mayor. Supongo que el siguiente punto sería el instituto y las personas que allí conocí y que me rodearon y que muchas de ellas siguen siendo un eje principal en mi vida a día de hoy, que me formaron en todo eso que se llama la familia fuera de la familia y que me ayudaron a desarrollar un poco aspectos más autocríticos del mundo en general y de las cosas que yo podía hacer. Y wow, a partir de aquí me vienen unos cuantos momentos duros, momentos muy difíciles, sobre todo alrededor del año 2007, 2008, 2009. Supongo que mucha gente vivió momentos parecidos de cuando llegó toda la crisis y un poco cambió el mundo, creo. Ese sería otro de los puntos. El siguiente se entremezcla, sería mi primer gran éxito con lo que había sido hasta, bueno, toda mi vida un sueño que tenía que ver con la música y a la vez de una forma muy, 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 muy cercana en el tiempo, una gran pérdida, perder a uno de mis mejores amigos. Fue como un contraste de dos sucesos súper, súper intensos que creo que moldearon en gran parte quién soy yo. Y si siguieran la línea temporal, nos estaríamos acercando al presente, el momento en el que decido crear Bastian Bax y abandonar lo que había hecho hasta ahora. Y ya casi llegando al presente, una serie de experiencias personales en el terreno pues, sentimental, también mi experiencia de entrar a trabajar, por ejemplo, con una gente tan interesante como es mi familia del Row. Y finalmente diría que si me hicieras esta entrevista aquí 30 años, te diría la pandemia del COVID, que ha sido
otro de los puntos que se marcarían sólidos en la línea temporal de lo que ha sido mi vida. ¿Qué dirías si tuvieras que hacer una síntesis de estos 2 meses de aquello que te llevas a nivel de aprendizaje y de descubrimiento con esta pandemia que hemos vivido? Porque sé que una de las cosas que a ti te gusta mucho es reflexionar y tomar conciencia sobre lo que haces. ¿Qué dirías que ha cambiado o que te ha ayudado o que has aprendido? Una de las cosas más importantes que he aprendido es que somos mucho más dueños de nuestro tiempo de lo que el ritmo de la vida nos había hecho creer. Creo que he aprendido que el mundo puede parar y que eso no supone el fin, sino al contrario, que somos nosotros los que marcamos ese ritmo, que no vivimos en una especie de máquina trituradora ajena a nuestra voluntad, sino que somos capaces realmente de controlar el tempo de la realidad, de lo que percibimos como realidad. Creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. El otro sería que es muy importante divertirse con lo que estás haciendo y escucharte a ti mismo diciendo: ¿esto que estoy haciendo ahora mismo me está entreteniendo o lo estoy haciendo un poquito por obligación? Creo que al principio de que todo esto ocurriese me sentí un poco perdido y me entró un poco como la neura de, bueno, ya que no puedo trabajar viajando, que es lo que normalmente hacía, pues tengo que desarrollar trabajo, tengo que ser productivo, tengo que crear música, tengo que hacer cosas. Y no me salía nada, no me salía absolutamente nada y eso me frustró. Entonces, poquito a poco empecé a jugar, ¿no? Empecé a decir, bueno, pues si no me sale esto y como no puedo salir de casa, voy a hacer otras cosas. Y me di cuenta de que gracias a jugar, de que gracias a divertirme, de que gracias a ocupar mi tiempo haciendo cosas a lo mejor que directamente no estaban tan relacionadas con lo que se supone que tenía que hacer, me di cuenta de que no solo me sentía mejor, sino de que me inspiraba más y me volvía más creativo en el momento en que me tenía que poner a volver a hacer lo mío. O sea que ha sido un crecimiento muy, muy interesante. Bastián, me hablas hablas en los hitos de crear música, ¿no? Y creo que empiezas a crear música, si no me equivoco, muy de joven. Uh-huh. ¿Cómo empieza tu historia con la música? A crearla. Que me cuentas que vienes de una familia de artistas y ¿cómo es ese proceso para ti? Bueno, en mi familia siempre ha habido una cercanía al arte, pero de una forma amateur, ¿sabes? De una forma pues de hobby, ¿no? Tanto mi hermana como mi padre y mi madre no se han dedicado directamente al arte, no ha sido su manera de ganar dinero, digamos. Pero sí que ha sido siempre un eje principal a mi alrededor el hecho de hacer cosas que te gusten y desarrollar talentos que te gusten sin mirar más allá, sin mirar qué resultado vas a sacar de ello, más allá del propio disfrute, más allá del reto personal, ¿no? Y creo que es ahí cuando realmente creces como artista. Entonces yo en mi caso, accidentalmente, fui a parar con un software, con un videojuego que se llamaba Music 2000 y era un aparato rudimentario en el cual podías hacer música. Entonces, supongo que aquello instaló en mi cabeza el concepto y la idea, debería de tener unos 13 años, de que hacer música, especialmente música electrónica, ¿no? Porque me acuerdo, mi hermana es 7 años mayor que yo y ella pues ya iba a discotecas y traía cintas de cassette a casa, ¿no? Yo cuando las escuchaba me quedaba loquísimo, pero loquísimo, pensando, wow, esto no es la música de una banda que está en un escenario con instrumentos, no, esto es otra cosa. Entonces, a partir de ahí fue un proceso de investigación. Cuando entendí que un poco el proceso para hacerlo era así, sencillamente no pude parar de investigar. Me metí en la madriguera del conejo blanco, ¿sabes? Y a partir de ahí ya no salí, nunca más.
¿Qué es para ti, qué es para ti, qué es para ti crear música? Para mí crear música lo es todo. Para mí crear música es sentir que estoy siendo útil para el universo de alguna forma extraña. No sé cómo decirlo. Creo que es mi trance, es mi, es mi terapia. Me hace ser 100% presente. Incluso antes de que yo fuera consciente de lo que significa ser presente, eh, creo que ya me volví en parte adicto a esa sensación de presencia total en el momento en el cual me pongo a hacer música. No estoy pensando en otras cosas, no estoy planteándome otras cosas. En el momento en que estoy fluyendo haciendo música, porque sí que es verdad que hay momentos durante el proceso en los cuales estás agobiado pensando en cosas que no tienen nada que ver. Pero cuando realmente entras en trance, es que no hay una situación, no hay una sensación igual. Para mí es indescriptible, lo es todo. Vivo para eso. ¿Qué es entrar? ¿Cómo te fuerzas o cómo trabajas o qué haces para intentar entrar en trance con la música? Porque habrá días que cuando estás tocando o componiendo o produciendo, pues no acabas de estar fino, pero ya habrá días que dices, wow. O sea, ¿tienes algún ritual, algún proceso, algo que te ayude a entrar en esos estados de flow o en ese trance? Escucharme a mí mismo y entender que no siempre se puede entrar en estado de flow o de trance. Entonces, no forzarlo. Has dicho, ¿tienes alguna técnica para forzarlo? Sí, no forzarlo. Y detectar muy rápidamente cuando estoy entrando en el trance y cuando no hay manera. Y cuando no hay manera, sencillamente no lo intento. O sea, creo que eso ha sido uno de los grandes progresos en mi carrera. El dejar de creer que las cosas tienen que suceder de una forma impuesta. Por eso cada vez aborrezco más el concepto de horarios fijos, porque no lo siento en mi persona, no siento que vaya a ser una cosa natural. Creo que hay días simplemente que no puedes, o que tienes que hacer otra cosa. Así que lo que hago básicamente es ser muy cuidadoso en el momento de escucharme a mí mismo y decir, ahora sí, y sobre todo es escucharme mucho cuando siento que no va a funcionar y entonces me dedico a hacer otra cosa, no lo fuerzo. Muchas veces cuando no lo fuerzo y abandono la idea de crear y me pongo a hacer otra cosa, a escuchar música, a contestar emails, a desarrollar otra de las tareas a las cuales me dedico, muchas veces me entra el estado de flow ahí, ¿sabes? Y de Eso, repente, eso tiene se llama el desarrollo psicológico del trabajo. Cuando realmente desconectas por completo de lo que tienes que hacer y te dedicas a otra cosa, es entonces cuando entras en estado de flow, lo ves, ocurre. Y es fabuloso lo que dices, porque al final en ese desapego encuentras el no forzarlo que te ayuda a que ocurra por sí mismo, ¿no? sí, 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 totalmente. Lo que hago es escucharme a mí mismo, porque creo que una de las cosas más importantes es entender que la música, yo siempre digo que la música no la creamos las personas. Lo único que hacemos las personas es ayudar a que la música se cree por sí misma, ¿vale? Entonces, creo que cuando aceptas y abrazas un poco la idea, la humildad que hay detrás de ese principio, te das cuenta de que tú no mandas sobre ella. Quien manda es ella sobre ti. Entonces tienes que escucharla y hay días que no quiere venir. Y no te tienes que frustrar, al contrario, tienes que respetarlo y tienes que dejar que ocurra cuando quiere. Eso no significa ser un holgazán, significa ser sensible y ser honesto y sobre todo ser humilde y decir, yo no puedo hacer las cosas que a uno le salen de dentro tienen que ser honestas. Si no, cuando son impostadas,
adquieren un olor, una especie de matiz rancio. Y soy muy... intento apartar eso de mí y de mi proceso. Bastián, antes de la siguiente pregunta, te propongo algo, porque creo que la conversación en Instagram está haciendo mucho eco Sí. y te propongo que cerremos y haga yo directo, porque si hago yo directo sin que tú te unas, sí que se puede, sí que no hay ¿De eco. acuerdo? Y es que estamos los Claro, sin dos, ¿vale? problema. Vale, pues Vale, si queréis acceder, voy a hacer directo desde mi cuenta y seguimos con la entrevista con Bastián. perfecto. A ver, hago directo. No he entendido el por qué ha salido con eco, pero bueno, lo hemos intentado. Yo creo que era, sí, hemos experimentado. Yo creo que era porque Sí. no se conseguía bajar del todo el volumen. A mí se me quedaba una Sí, a mí pequeña, también. ¿verdad? Ujú. Pues retomando la pregunta, retomando la conversación en la que contabas un poco que el dejarlo fluir, ¿no? El ser consciente de ello. Y sobre todo ahí, aquí destaco un poco la humildad por tu parte y la humildad que creo que tenemos que tener las personas que quieren crecer en algo y realmente amaestrar algo, tienen que olvidarse de que son el maestro. Ujú. Porque en el Sí, momento en el que te crees el maestro de ello, pasas a ser el aprendiz. correcto. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo te escuchas a ti mismo? ¿Qué haces para escucharte a ti mismo? Porque creo que en este proceso de evolución y de crecimiento, tanto intelectual como emocional como espiritual, hay mucho de, como bien has dicho, de escucharme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo te escuchas a ti mismo, Bastián? Pues principalmente intentando identificar mis emociones. Creo que cuando empiezas hay ciertos gestos, ¿no? Empiezas a resoplar o empiezas a sentir dudas. Toda esa clase de emociones primarias que son negativas ya son una alarma, son una luz roja, ¿no? Muchas veces, cuando son leves, sencillamente lo que me ayudan es a reconducir lo que estoy haciendo. No tengo por qué directamente parar de hacerlo, ¿no? Pero sí reconducirlo. Pero el cómo me escucho tiene más que ver con, en el momento en el que estoy dudando, ya hay un problema. Cuando tú estás haciendo algo de forma fluida, esa actividad te atrapa y requiere el 100% de ti. No hay ningún tipo de persona que en el momento en el que esté haciendo algo, eh, en el momento en que está haciendo algo en el cual está fluyendo realmente y está disfrutando y está entregado, no hay ninguna persona que se pregunte cosas como, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto me gusta? Creo que estoy incómodo, creo que, ¿sabes? Sencillamente estás fluyendo, o sea, es que es muy fácil escucharse. Creo que lo más importante no es el acto de, venga, voy a escucharme, sino el acto de, voy a prescindir del ruido ambiental. Y el ruido ambiental quiere decir, voy a dejar de pensar en cosas que no tienen que ver con lo que estoy haciendo puramente. Voy a dejar de presionarme con objetivos, voy a dejar de presionarme con opiniones externas, voy a dejar de presionarme con horarios y con obligaciones autoimpuestas que están alrededor de esa actividad que estoy haciendo. Creo que eso tiene mucho que ver en el proceso de escucharme. Y esto al mismo tiempo tiene mucho que ver con el proceso creativo y de producción, de composición, porque te ayuda a poder fluir. De lo contrario, estás como obstruido, ¿no? Y aquí, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tú para escapar? Porque me ha parecido muy buena esa distinción entre no es escucharte a ti mismo, sino aislar el ruido ambiental, ¿no? Que el ruido ambiental no es más que tu cabeza diciéndote esto no va, esto sí, esto cual. Correcto. Creo que tanto tú como yo tenemos un montón de gente a nuestro alrededor que nos cuenta bueno, que nos cuenta y que vemos y que y que vemos latente en ellos esas dudas y eso. ¿Por qué crees que ocurre? O sea, porque entiendo que tú, diferenciando entre las dudas, es tú escuchando a tu instinto versus a tu mente. En ese proceso, ¿cómo haces para escaparte de esa prisión mental? Bueno, yo creo que
hay uno de los puntos que antes te decía cuando me has preguntado sobre la línea temporal de mi vida. Hubo un momento en el cual yo debería de tener unos 25, 26 años, después de haber tenido unos años de mucho éxito en la música, siendo muy joven, empecé a sentirme muy vacío. Empecé a sentir un desapego muy grande por lo que hasta ahora había sido mi sueño, ¿no? Mi gran sueño, todo lo que yo había soñado y que de alguna manera estaba ahí, de repente ya no me llenaba en nada. Entonces, aquello me llevó a hacer una exploración muy grande de cosas que hasta ese momento eran ajenas a mí, y una de las más importantes fue hacer una exploración un poco espiritual, podríamos decir, ¿no? Leer, empezando por cosas muy mainstream, ¿no? Como Eckhart Tolle y cosas así. Y ahí hubo un concepto que me acuerdo que me marcó muchísimo, que fue el de nuestra mente es una herramienta que se intenta apoderar de nosotros y nos intenta hacer creer que somos la misma cosa, ¿no? Y me acuerdo que ese concepto fue como, wow, es verdad, la mente es una herramienta tan poderosa, que de alguna manera nos hace creer que somos ella, pero no lo somos. Somos algo, podríamos decir, que está en una dimensión por encima. Entonces me acuerdo que aquel concepto tan nuevo y tan impactante para mí me ayudó a entrenarme un poco, en el sentido de darme cuenta cuando estaba perdiendo el control, cuando estaba empezando a pensar y a creer demasiado en la inercia de la mente. Entonces empecé como a entrenarme, empecé a hacer una especie de, quizás sin darme cuenta, ¿no? Pero empecé a practicar de alguna manera el hecho de que puedes diferenciar en qué momento a tu mente se le ha ido la olla, por así decirlo, ¿sabes? En qué momento ha entrado en barrena y se está apoderando de ti sin razón. Hay veces ¿Qué check-ins de realidad haces sí, para saber si se te ha ido la olla? yo le llamo reducir la emoción al mínimo, Qué bueno ¿vale? eso. Reducir la emoción al mínimo. Hay veces que llegamos a una conclusión y la mayoría de veces llegamos a la conclusión muy rápido ante un problema. En el trabajo no estoy contento. No estoy contento, ¿por qué? No estoy contento porque estas personas me afectan de esta manera. ¿Puedes cambiarlo esto? Sí, cámbialo. No lo cambias, entonces acéptalo. ¿Sabes? Lo reduzco al mínimo. ¿Estás haciendo alguna de las dos cosas? Mal. Si no estás haciendo ninguna de las dos cosas, estás en un bucle infinito. Dirías un poco que te cuestionas tus propios pensamientos para poder razonar con ellos, porque de lo contrario siempre tiramos hacia dónde, hacia la mierda. Claro, estamos, o podemos tirar también hacia los palmeros, por La ejemplo, que no es la mierda, sobreexcitación, ¿no? ¿sabes? Sí, Así, el autoengaño le podemos llamar, ¿no? sí, Entonces sí. yo lo que hago es, oye, ya tienes esa conclusión, ya la tienes que hacer esto, ok, acéptala, abrázala, diseña una estrategia para llevarla a cabo y ya está. Entonces, a partir de ahí, todo lo que está pasando en la cabeza, que duele, se siente y duele, porque no voy a decir, oh, es que soy de hielo y yo cuando llego a esa conclusión, ping, mágicamente, se acabó. No, sencillamente sé que es mi mente ahí un poco fuera de control, dándome caña, pero ya cojo y digo, bueno, ya se te pasará, amiga. No voy a creer en ti, no te voy a alimentar, no te voy a dar más de comer, porque hasta que pares, ¿sabes? Y entonces, mientras dura ese, yo le llamo mis 10 minutos. mientras duran, Qué mientras, bueno. mientras duran mis 10 minutos, pues sencillamente me perdono, ¿sabes? Oye, están ahí mis 10 minutos, no voy a servir para razonar. Mis amigos que ya me conocen, mi familia, eh, ya lo saben, ¿no? Durante ese momento no voy a decir nada útil, las cosas que voy a decir van a ser basura. Entonces, como lo entiendo, ya he reducido al mínimo esa emoción, la paso como una gripe, la paso y ya está. Una vez la pase, pues aplico la conclusión a la cual he llegado. Pero es que todo el gasto energético que tenía que hacer dándole vueltas al mismo concepto cuando ya había llegado a una conclusión,
era inútil, era demasiado, no era nada rentable. Entonces, podríamos decir que lo hago así, reduzco al mínimo, hago un proceso interno de lógica, de disección del problema, y cuando llego a ese mínimo, lo abrazo y lo intento llevar a la práctica. Hasta que llegue un momento en la vida, a lo mejor, en la que llegue a otra conclusión, pero de momento esa conclusión es la que me sirve, pues ya está. Pero date cuenta que tus 10 minutos, que es a lo que reduces el tiempo de lo que algo te pueda perturbar, es infinitamente menos que lo que suele ocuparnos una emoción o un problema que te puede durar, que te puede durar semanas, meses y años e incluso convertirse en una creencia limitante. Total. Y además, conforme exploras un poco la ciencia que hay detrás de todo esto, y a mí eso es un apartado que me interesa un montón, te das cuenta de que cuanto más... yo le he dicho, no te doy más de comer, he usado esta expresión. Cuanto más alimentas una emoción, más adicto te vuelves a ella. Cuanto más nocilla le das, más engorda. Exacto. Y hasta el punto que el día que le des otra emoción, no la va a querer. Uh-huh. Te puedes volver inmune a emociones como la autorrealización o el disfrute o la felicidad. Incluso te puedes volver inmune porque te has acostumbrado a tu mente y a tu espíritu a alimentarse de otro tipo de emociones negativas y ya no ves nada más. Entonces, cuando me di cuenta de la responsabilidad que tenemos en nuestra dieta emocional y de cómo eso nos afecta, fue como decir, wow, o sea, yo puedo llegar a controlar cuánto puedo llegar a percibir la felicidad o cuánto puedo llegar a percibir la optimización de lo que estoy haciendo y la gestión de mis emociones. Depende de mí, no depende de esta máquina trituradora que llamamos realidad. Cuando me di cuenta de que era así, pensé, wow, o sea, no voy a perder ni un minuto más. Y le llamo 10 minutos y que la gente no se confunda, me puede durar 10 días. Uh-huh. Pero son mis 10 días y se acabó. No te vas a llevar ni un día más de mi potencial, de mi energía, ¿vale? Te vas a llevar estos 10 días y punto. Creo que una de las cosas que más me ayudó a gestionar esto fue precisamente la pérdida. Una mala experiencia en la cual no tienes nada que hacer. Has perdido a alguien y no tienes nada que hacer. O sea, no puedes hacer nada. Estás game over, ¿vale? En ese apartado de tu realidad se acabó. Fue como decir, vale, ¿yo qué puedo hacer con todo esto? Me quedo aquí, me quedo en este loop de tristeza y arrepentimiento, las cosas que no he dicho, las llamadas que no he contestado. ¿Me quedo aquí o cojo y lo gestiono de una manera en la cual incluso le pueda llegar a dar sentido a que algo así me ha ocurrido? Cuando lo interiorizas con algo tan extremo, cosas del día a día como no estoy inspirado parecen una broma. Es que, claro, bueno, es que nada. Es que cuando llega la muerte y de repente juega contigo, es cuando realmente... ¿Cómo sientes ahora mismo después de una experiencia de que la muerte te arrebate a uno de tus mejores amigos? ¿Qué sentiste entonces y cómo ha cambiado ahora? ¿Qué es lo que tú percibes de la muerte? De alguna manera he llegado a la conclusión de que la muerte es un concepto muy, muy, muy ambiguo y creo que no depende, una vez más, no depende tanto de un hecho puntual, sino también de lo que hacemos nosotros con nuestra propia conciencia. Es decir, para mí, mi amigo está más vivo que muchas personas que están vivas. Sencillamente porque cosas que recuerdo las aplico, ¿sabes? Sencillamente porque cosas que me trajo la muerte me dan la vida. Entonces,
Es un concepto interesante. Creo que una de las cosas que ha cambiado es que ya no le tengo rabia a la muerte. Al principio le tenía muchísima rabia. Al principio creo que era una de las cosas que más he odiado en mi vida, la muerte, ¿no? Es ¿Por el final. por la pérdida de tu amigo o antes? Por la pérdida de mi amigo en ese momento concreto y antes por la frustración de un concepto tan estúpido, ¿no? Como para mí la muerte la veía como un concepto estúpido, como ¿por qué hace falta, no? ¿Por qué empezar si vas a acabar? ¿Sabes lo que quiero decir? Y en cambio, a partir de aquella experiencia, o sea, lo veía de una forma más primaria, imagino que como lo ve la gran mayoría de la gente, ¿no? Es como un abismo que da un poquito de miedo y qué tal. A partir de ahí lo vi más como, vale, las reglas del juego son así, ¿no? O sea, lo que podemos controlar es precisamente lo que hay en medio, ¿no? La vida antes de la muerte, no la de después. Y, y con los años lo que ha hecho eso ha sido llenarme de razones para aplicar pues todo lo que estábamos hablando desde el principio hasta ahora. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo? Hasta que llegue eso que llaman muerte, ¿no? Seguramente si lo hacemos bien, lo único que muera de nosotros sea nuestro cuerpo y todo el resto de cosas puedan seguir vivas. Una de las cosas que me gustan más de hacer música y del arte en general es que de alguna manera tú eres eterno. Tu arte es eterna. ¿Qué dirías que hoy forman tus pilares maestros de vida y de profesión? Wow. ¿Qué forman mis pilares maestros? El amor. Creo que es el único. Porque y hablo del amor otra vez, reduciéndolo a la emoción más básica. ¿No? Sí, hablo del amor básico. El otro día lo hablaba con una amiga mía esto. Que cuando el amor es un concepto muy interesante. Mi película favorita es Interestelar y una de las frases del final dice: el amor es lo único que trasciende todas las leyes de la física, el tiempo, el espacio, la distancia. Y es verdad. El amor es una especie yo no lo entiendo como el amor romántico, te doy un beso, la puesta de sol, ¿vale? Lo entiendo como una emoción primaria que te guía a hacer las cosas. Entonces, creo que el pilar fundamental de todo lo que hago es el amor. Si lo puedo traduciéndolo a un concepto un poquito menos naif, sería: tú consumirías aquello que haces, serías con tu propia libertad escogerías la opción que tú estás aportando al mundo. Cuando tú haces algo con amor, la respuesta es sí. De alguna manera eso te va a llevar a un control de calidad espectacular. Lo mismo pasa con tu relación con las demás personas. Cuando tú haces las cosas con amor, sin nada más, sin aditivos, no es romántico, no es interesado, no es sentimiento de propiedad, no, es puro amor simple. Es cuando tú sigues ese rumbo, el destino siempre es mucho más interesante y tiene una calidad interna mucho más grande, mucho más potente, y eso es lo que creo que guía y es el pilar fundamental de todo lo demás, porque a partir de ahí desarrollas la autoexigencia, las ganas de mejorar, las ganas de aprender, las ganas de descubrir. ¿Por qué? Pues porque lo quieres hacer mejor, porque quieres ser mejor persona, porque quieres aportar cosas mejores, porque quieres que lo que tú haces trascienda de una forma más potente. Y creo que cuando reduces eso en el pilar, en el eje fundamental, llegas al amor. Y ese amor es parte de tu trabajo, parte de tu música, parte de tu producción. Sí. ¿Cómo por lo que sé, pasas de ser un artista consolidado y que tenía una buena proyección a estar viajando por todo el mundo de la noche a la mañana, casi, ¿no? Uh-huh. Nadie te lo ha regalado. Cuéntanos un poco cómo empieza esa historia. Bueno, en mi vida artística hay dos momentos.
Uno de ellos con 22 años, en los cuales yo inicio otro proyecto en el cual pues actuaba bajo mi nombre real, Joan Reyes, hacía música, funcionó mucho en la radio, hice un par de canciones que funcionaron mucho a nivel mundial y a partir de ahí empiezo a viajar. Y aquello, como digo, me lleva a vivir un montón de experiencias que al cabo de unos años caducan, al menos en el sentido emocional, ya no me llenan. Entonces lo que hice después de muchísimas dudas fue terminar y decidir ponerle punto y final a eso que no me estaba haciendo feliz, al contrario, me estaba haciendo muy infeliz, la presión de sentir que estaba haciendo las cosas sencillamente porque me iba bien, sencillamente porque me daban dinero. Entonces, creo que tenía como 26 o 27 ¿Qué años, ahora cosas tengo eran esas 32. las que no te hacían feliz? Principalmente era sentir que estaba hipotecando las razones por las cuales yo tomaba decisiones, es decir, qué tipo de música estaba haciendo, qué tipo de música estaba defendiendo en mis actuaciones, qué tipo de estrategias estaba siguiendo para posicionar el producto, qué tipo de entornos estaba, en qué tipo de entornos estaba yo para que todo funcionase como representaba, hago comillas con los dedos, representaba que tenía que funcionar. Eh, Estaba en una espiral en la cual mi criterio no era no era una luz que guiase el proceso, ¿sabes? Entonces aquello me hacía muy infeliz. Lo único que tenía era trabajo, cierta repercusión y dinero. No tenía nada más, no tenía una obra artística en la cual yo me sintiera identificado. O ya no es algo tan complejo porque queda un poco barroco decir ahí una obra artística en la que me identifique, sino no era feliz, no me gustaba lo que estaba haciendo. Lo que te estaba diciendo antes del amor, ¿tú lo consumirías? ¿Pagarías un ticket por ir a ver a ese DJ que era yo? No, yo no hubiera ido, no hubiera escuchado una canción de las que estaba al final, no estaba de una forma libre, nunca hubiera hecho ciertas cosas. Te hablo del final, del proceso, durante el principio, evidentemente, y estoy muy orgulloso y muy contento de todo y tal. Pero al final no, dejé de identificarme con ello, dejó de ser un producto que yo consumiría, ¿sabes? Se había convertido en un producto que lo único que hacía era facturar y era muy, muy triste. ¿Y qué Entonces, sucede ahí? pues tras muchas dudas decido parar de golpe, en seco, con actuaciones todavía en el horizonte. Fue un proceso muy duro y digo, se acabó. Paré totalmente, no tuve claro si iba a volver jamás a dedicarme a esto y entonces empecé mi carrera eh, dentro del mundo de los negocios. Empecé a invertir parte del dinero que tenía eh, junto a uno de mis mejores amigos que me coge y me dice, porque yo en ese momento estaba muy loco, en ese momento tenía dinero ahorrado un poquito y decía, mira, yo me voy a ir, me acuerdo que me iba a ir estaba mirando para irme a Argentina, a hacer una especie de voluntariado. Eh, y mi colega me dijo, mira, tío, date un tiempo, tengo este proyecto, ¿qué tal? Puedes invertir un poquito de tu tiempo y tu mente y eres una persona creativa. Y a partir de ahí inicié un proyecto que fue muy bonito y que todavía a día de hoy ha ido mutando y madurando en unos cuantos negocios que tenemos. ¿Qué proyecto es tuyo? ¿Qué proyecto era? Al principio era una fiesta, precisamente. Era como promotor, era montar una fiesta. Bueno, realmente era gestionar una sala como promotores. Ujú. Y me pareció interesante porque siempre había estado dentro de un club toda mi vida, pero nunca había estado en esa parte del club, ¿no? En la parte de la gestión. Y ha sido muy, muy, muy importante para mí porque he aprendido un montón de matices de este trabajo que como DJ no los llegas a ver, que son por las preocupaciones que tiene un promotor, estar en la cabeza de un promotor, estar en la cabeza de la persona que te contrata, ¿sabes? Y eso me ha dado muchísima empatía y Bien. muchísima perspectiva. Y a partir de ahí, pues empecé a darme cuenta también un poco de que es, es fundamental hacer las cosas que te hacen sentir bien. Me empecé a sentir bien viéndome capaz de hacer otras cosas que no era solo lo mismo, que no era solo la música, que no era solo
solo pinchar y ser DJ y producir y tal, ¿no? Y fue también el momento en el que aprendí que es muy importante diversificar tu tiempo, no dedicarte solo a una cosa, porque aunque lo ames, lo acabarás aborreciendo. Tienes que echar un poco de menos las cosas, es muy importante echar de menos. Entonces, a partir de ese momento, pasaron 1 año y medio, 2, y la cabra tira al monte, ¿sabes? Empecé a echar de menos... empecé a echar de menos la música y sobre todo la energía indescriptible y la experiencia indescriptible que supone estar delante de un público. Y sin mucha pretensión, creé el proyecto de Bastian. Y eso que leías al principio, que escribió un periodista amigo mío, que me encantaron esas palabras, precisamente define el objetivo que tenía en ese momento, que era, no quiero, he dejado de ser ya Joan para la música, creo un personaje que no quiero que se le juzgue en base a nada más que puramente la música. Empieza de cero y lo único el único contacto que va a tener con el mundo, la única forma que va a tener de existir va a ser la música. Y entonces a partir de ahí todo empieza a pasar. Empiezo a publicar los primeros discos como Bastian, empiezan a funcionar, una gran discográfica los publica, a partir de ahí llega a oídos del Row, entro a formar parte de la familia del Row y fue justo el momento también en el cual el Row estaba despegando, así que a partir de ahí, ¡boom!, al mundo y a dar vueltas. 2 preguntas surgen aquí. La primera es, si esa era la definición en ese momento, ¿cuál dirías tú que es la definición ahora de Bastian Bux? Es una buena pregunta. Supongo que la definición seguiría siendo parecida, porque no quiero que se le juzgue por muchas cosas adicionales a la música, pero vaya, sí que creo que Bastian ha adquirido carácter, tiene un carácter, tiene un color, tiene una mentalidad, tiene una forma de hacer las cosas que no es necesariamente siempre igual que la que tiene Joan, ¿sabes? Y eso me parece muy interesante. Creo que una de las cosas más importantes que puede hacer un artista es impersonarse en su arte, porque te da una libertad muy grande a la hora de vivir. Al principio todo era Joan, ¿sabes? Y eso, leía un comentario en YouTube, por ejemplo, sobre una canción mía, esta canción es una mierda, y claro, era un ataque personal, ¿sabes? Y ahora cuando me pasa con Bastian, pienso, pobre Bastian, le están dando palos. Pero creo que no cambiaría mucho, ¿sabes? Creo que Bastian es el resultado de reducirlo todo a unos elementos básicos, que sí que a lo mejor al principio eran puramente música, y ahora sí que empieza a ser una personalidad también, un concepto un poco más completo. La siguiente pregunta, a raíz de lo que estabas contando de este viaje, ¿no?, profesional en la segunda etapa, ¿qué es lo que has aprendido con la familia del Row? ¿Qué te llevas como aprendizajes clave? Que no hay nada imposible. Que cualquier idea, que esto es un poco, esto lo he mamado de mi casa, ¿sabes? Y luego lo he mamado de mi círculo de mejores amigos. Esta sensación de, no, tienes una idea loca y nunca nadie te dice, no, eso es imposible. Siempre te vienen y dicen, wow, ¿cómo podemos hacerlo? Y eso es, wow, eso me da la vida, me da la vida. Y me ha costado mucho encontrarlo. De hecho, me ha hecho una persona un poco frustrada durante mi adolescencia y durante mis 20s, porque como era algo tan básico para mí, que lo tenía en mi casa y lo tenía en mi círculo de amistad cercana, cuando salía al mundo pensaba que todo el mundo lo tendría, y no es verdad. Y especialmente en el mundo de la música cuesta de encontrarlo. Pero llegué al Row con muy pocas expectativas, por cierto. Siempre hacemos la broma con Juanito de que cuando fui a la primera reunión y Juanito me dijo, bueno, Yo recuerdo este comentario. Vamos a intentar viajar al menos a 10 países por el mundo, ¿no? Y yo llegué y dije, vale, qué bien, qué interesante.
En ese momento el robo apenas salía de Inglaterra, Francia, algo cercano, ¿no? Y yo me acuerdo de salir de la reunión y llamar a mi madre y mi madre decirme, ¿qué tal? Y yo decir, bueno, este fantasma que me ha vendido aquí, ¿qué tal? Ahora nos reímos, ¿no? Siempre con esa historia. Yo ahora recuerdo que lo habéis contado. Sí, el primer año no fueron 10, ya fueron 18 y el segundo año fueron 36 o 32 y creo que hemos estado ya en más de 50 países. Wow. O sea que imagínate. Lo que más me atrapó de esa experiencia, que yo, ya te digo, llevaba con cero expectativas, lo que más me atrapó es la calidad humana que hay, porque hay una calidad humana increíble, pero sobre todo, y eso nace, para mí el eje ahí, el vector principal es Juan Arnao Jr., y evidentemente su familia, ¿no? Tal, pero para mí, a nivel personal, es el pilar que me sostiene ahí, es sobre todo eso. No importa cuán loca sea la idea que tengas, no importa. Nadie te va a decir, no se puede. Siempre va a ser un, ¡guarda, tío! ¿Cómo podemos hacerlo? Y a desarrollar. Me encanta eso, me encanta ese concepto. Hacemos que la magia ocurra, ¿no? Lo dice nuestro lema y es la verdad. ¿Y qué te llevas de tantos? Porque tenía aquí, ¿no? ¿Qué experiencias te han marcado más en toda esta trayectoria mundial que has hecho y qué te llevas de ellas? ¿O qué es lo más remarcable que te llevas de ellas? Lo más remarcable que me llevo es el certificar, y voy a decir no descubrir, sino certificar, porque creo que es algo que he tenido dentro toda la vida, pero esta experiencia lo ha certificado. Creamos realidades. Las personas crean. ¿Podrías elaborar un poquito? Las personas creamos realidades. No existe una realidad impuesta. No está ahí fuera. El mundo no es de una manera. Y tú eres una especie de hormiguita perdida en medio de una máquina trituradora gigante. Nosotros, las personas, creamos las realidades. Y yo te digo esto porque he visto un dibujo en una mesa de un escenario con un pulpo gigante. Y de repente he hecho pum, he parpadeado y he cogido un avión y me he plantado en Amber y he visto el pulpo gigante. Y 20.000 personas allí y he pensado, Increíble. wow, se me pone la piel de gallina. Y he cogido a Juanito y me lo he quedado mirando y he dicho, vaya realidad has creado aquí, ¿no? Increíble. Y pasa con todo. Yo he estado aquí, en este mismo estudio, por primera vez he escuchado algo que me estaba saliendo, se me ha puesto la piel de gallina y he pegado un grito de ¡wow! Y luego he parpadeado y he estado en un escenario increíble en la otra punta del mundo y he escuchado a miles de personas gritar ese ¡wow! Y he pensado, vaya, esto lo acabas de crear, ¿sabes? Esto no existía, esto no era una cosa que estaba en el mundo, no hubiera pasado si no estuvieras tú, ¿sabes? Te sientes que estás moldeando Y lo puedes el decir, te universo. sientes Dios. Te sientes Dios. William Blake lo decía, el hombre es Dios, en su esencia, no en esta político-religiosa descripción. No. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que es una palabra que fuera de... Contigo a solas, sin cámara, sin micro, la uso. Pero como es una palabra que tiene unas connotaciones que despistan, Claro. me cuestan. Pero somos creadores, sí. Somos creadores. La esencia, lo mismo que decía de reducir el concepto de amor, cuando reduces el concepto de Dios, somos creadores de realidades. Sencillamente no lo sabemos. Y vivimos sin saberlo la gran mayoría del tiempo, pero cuando te das cuenta, wow. ¿Cómo crees que podemos, o sea, cómo es para ti un proceso de creación? ¿Cómo creas? Lo primero que haces
En mi caso, depende de qué estoy creando, pero lo fundamental es estar despierto para ver, son como estrellas fugaces, ¿vale? Y tienes que estar con los ojos abiertos y fuera en la terraza como cuando era pequeño y salía con mi hermana a mirar las estrellas fugaces. Aunque haga frío, te tienes que salir fuera, abrigarte, meterte en el saco de dormir y ponerte a mirar y estar muy atento, muy atento. Y en la vida son destellos, son destellos. A veces, el otro día tuve una idea muy estúpida sobre un negocio a ver, y me viene en plan, veo una cosa, un concepto y ¡pum! Me viene a la cabeza y pienso, wow, ¿por qué no? No, lo apunto y empiezo como a reservarlo ahí. A partir de que has captado el destello, ya se trata de aplicar ciertas rutinas que son un poquito más técnicas, podríamos decir, o específicas, que pues si es un negocio, por ejemplo, estudiártelo, lo que llaman estudio de mercado, pero yo nunca he ido a la universidad, entonces no tengo un proceso, lo hago de forma intuitiva, digamos, pero creo que lo más importante es estar atento a los destellos. Lo mismo pasa con la música. Yo lo que hago es empiezo a tocar botones y ahí empiezan a sonar cosas. A veces salen de un sitio o de otro, pero empiezan a sonar cosas. A veces es un instrumento, a veces es la parte de otra canción, a veces es un sonido que está en una librería, en un ordenador, una grabación, cualquier cosa, unas voces, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Y empiezan a ocurrir accidentes felices de una forma mágica. Y lo único que se trata es de estar muy despierto para verlos y capturarlos, como si fueran mariposas. Lo tienes que capturar con mucho cuidado, precisamente como una mariposa, para no matarlas, ¿sabes? Para que su esencia esté ahí. Y a partir de ahí, una vez lo tienes, es escucharlo. Tú no tienes que hacer mucho, solo tienes que escucharlo. Cuando daba clases, porque durante un lapso de tiempo en mi vida también fui profesor de producción, siempre le decía a los alumnos, aprended a escuchar la música que estáis haciendo. Porque muchas veces cuando estás trabajando en una canción, intentas poner una guitarra, no hay manera de que quede bien y dices, bueno, pero si estoy tocando bien, si estoy grabando bien, si todo está bien. La canción te está diciendo, no quiero una guitarra, no la quiero. Lo mismo pasa con un negocio. Oh, es que creo que esto tiene que ser así y no funciona, no funciona, no funciona. El negocio te está hablando, te está diciendo, no lo quiero. Lo mismo que te decía de cómo entras en estado de flow, dándome cuenta de cuándo no quiero entrar a estado de flow. Entonces, por eso es tan importante la prueba y error. Pero creo que lo fundamental para crear es estar despierto para cazar esos destellos. ¿Y cómo según tú, cómo haces para estar despierto y captar esos destellos? Creo que es muy importante ir experimentando esto que te estaba diciendo de que somos capaces de crear realidades. Uno de los motivos por los cuales creo que la gente no capta destellos es porque no cree que vaya a conseguir hacer nada útil con ellos. Entonces piensa, bueno, sí, me ha venido esta idea a la cabeza, pero total, el mundo está controlado por los de siempre, no voy a ser capaz de hacerlo, no tengo talento, no tal, toda esta serie de excusas precocinadas que de alguna manera nos han introducido en el cerebro y en la manera de vivir. No, esto es imposible, ¿no? Como cuando yo le decía a la gente, claro, yo le decía a gente, quiero ser DJ, quiero ganarme la vida con la música, en 2005, en 2006, ¿sabes? Me decían, tú flipas, hombre, eso es imposible, ¿sabes? Y yo pensaba, ¿cómo va a ser imposible? Pues si me lo puedo imaginar, ¿no? Si en mi cabeza funciona, una de las frases que yo más digo es, en mi cabeza funciona. Si me ven mis amigos seguro que lo sabrán. Y entonces creo que eso es lo que hace que la gente tenga miedo. Tenga miedo de seguir los destellos. Y yo pienso... Que pueda funcionar, ¿no? Y que no tengan otro remedio que tener que hacerlo. Claro, correcto. Entonces creo que cuando te dejas ir por una vez, pequeñita, solo un destellito, captura uno
y desarróllalo. Wow, es que droga dura. O sea, te vas a volver adicto a eso. Te vas a volver adicto y a partir de ahí vas a querer más destellitos y destellitos cada día. Y te aseguro que los hay cada día. Y a veces simplemente sirven para que los regales. Que eso también es súper bonito. Sirven para que... Durante este confinamiento he hecho muchas videollamadas con gente, con amigos con los que muchas veces ni hablaba, ¿sabes? Que quedábamos pero no hablábamos, ¿sabes? De la situación. Y bueno, algunos han perdido el trabajo. Y me decían, ¿qué puedo hacer? Y tal. Pues me venían a lo mejor destellitos y se los daba. Y los animaba a que los continuaran. Y a mí me han regalado destellos también. Me han regalado, tengo un amigo chapista, Bruno, el otro día me envió una canción étnica sudamericana, tenía poquísimas reproducciones en YouTube, me ha inspirado un par de procesos, me ha inspirado un par de historias muy interesantes para aplicar en este caso a mi actuación en directo. Los destellos no solo se atrapan, sino también se regalan o te son regalados. A partir de ahí depende de ti. ¿Dónde va Bastian barra Joan ahora mismo? ¿Dónde está y dónde va? Ahora mismo está hiperactivo. Y va a un lugar en el cual no hay miedo, no hay tanto miedo y como a lo mejor he tenido hasta ahora. Creo que tenía poco miedo en general, pero ahora creo que voy a tener menos. Voy a tener menos miedo de crear más Bastians, si hace falta. Voy a tener menos miedo de que Bastian haga cosas que a lo mejor estaban encorsetadas sin necesidad. Y en lo que a Joan se refiere, es eso multiplicado por 1000. Creo que voy hacia un lugar en el cual no voy a dejar demasiados destellos sin aprovechar. Yo lo que veo aquí es despegando hacia arriba sin cinturón debajo del asiento. Sin cinturón, ni red, ni nada, en órbita. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en el cual te vuelves adicto incluso a los errores. Es que cuando llegas a ser adicto a tus errores, es cuando la magia sucede. Totalmente. O sea, llega un momento en el cual suena atópico, pero es Porque que... son, perdón que te diga, pero son esos destellitos. Los errores son esos destellitos si lo sabes ver. Claro, totalmente, brillante, brillante, porque es que es así. Muchas veces el gran destello de algo surge precisamente cuando el resultado que esperabas no llega, sino que es un accidente. De hecho, para mí, en mi vida artística, la mejor experiencia de mi vida está siendo Bastian. Y Bastian surge de un fracaso mayúsculo, como es que el amor de tu vida, que es la música, y tus objetivos de toda una vida, los cumples y cuando llegas allí, ¡pam!, se acabó la magia. Vaya putada, fin del mundo, némesis, ¿sabes? Pero gracias a eso, destellito. y todo surge de una forma mágica. Entonces, creo que de alguna manera te vuelves adicto a incluso a que las cosas no te vayan como esperas. De alguna forma ya dejas de esperar que te vayan de una manera. Puedes intuir que van a ir por un sitio o por otro, pero lo impredecible es tan emocionante, es mucho más interesante que lo predecible. Entonces me da igual no tener cinturón debajo del asiento. Vamos hacia arriba. Sí, yo creo que sí. Bastian, vamos a pasar ahora a las preguntas de fogueo rápido. Vale. Son preguntas más concretas. ¿Cuál Ajá. es el ítem cuál es el ítem que no puedes prescindir? Material, Sí. lamentablemente el móvil. ¿Cuál es tu comida favorita? La de mi madre, me da igual cuál. ¿Qué,
¿Cuál es el accesorio o gadget por debajo de 150 euros que más te ha impactado? ¡Oh, qué buena esta pregunta! El cubo de Rubik. ¡Wow! ¿Cuál es la mejor posesión que ahora mismo tienes? Mi familia. ¿Un sitio o un lugar? Perú. ¿Por qué? En concreto pensaba en el Machu Picchu. ¿Cuál es tu mayor miedo? No ser una buena persona. ¿Tu mayor fracaso? Haber engañado a mis padres. ¿Tu mayor éxito? Creer en mí. ¿La cosa de lo que más orgulloso te sientes? De mi familia y mis amigos. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en la vida? Lo más atrevido que he hecho en la vida... Wow, es que estoy muy loco. Que se pueda contar. Declarar mi amor. Eh, ¿Cuál es la aventura más increíble que recuerdas? He tenido muchas. Pero creo que el Kruger Park con Mark Maya fue una experiencia increíble. Un saludo a nuestro brother Mar Maya desde aquí. Y una suerte que pueda estar aquí para contarla. El libro que más has recomendado. Sapiens. Un podcast que escuches. El Mon Arraku. ¿Perdón? El Mon Arraku, el mundo de Raku. Okay. ¿Cuál ha sido el track que más te ha flipado que has escuchado nunca? El que más me ha impactado, seguro, porque era muy joven y todavía a día de hoy tiene un efecto así, es el Chase the Sun de Planet Funk. ¿Tu artista favorito? Difícil. Tuvieras que Daft Punk. elegir. Daft Punk. Lo tenía en mente, tío. Daft Punk. ¿Y con quién te gustaría tocar que no has tocado? Back to back. Sería muy interesante hacerlo con Maceoplex. ¿Y con quién más te gusta hacer back to back ahora mismo? ¿Con quién has sentido la mayor conexión? Diría que con Tony Varga. Un saludo también a Tony Varga desde aquí. ¿Un deseo en voz alta? Que la humanidad despierte. Y si tuvieras la oportunidad de tener una portada en el New York Times, ¿cuál sería tu mensaje? Creamos nuestra propia realidad. Bastián, ¿algo más que quieras añadir? Que ha sido un placer. Me encanta hablar contigo. Lo adoro. Igualmente, tío, igualmente. O sea, me ha flipado tu entrevista, me ha flipado todo lo que me has contado y genial, genial poder haberte tenido aquí. Creo que el timing is everything y te hemos tenido en el momento que hemos tenido y es oportuno. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que quiera saber sobre ti? Pues sobre todo en Instagram /BastianBucksMusic, Bastian Books Music. Y bueno, en Facebook no estoy muy activo, la verdad, sobre todo en Instagram, porque de allí derivo a todas las demás plataformas, dependiendo del formato que sea. Uh-huh. ¿Y qué fecha podrías tener para poder verte en algún sitio en directo? Bueno, Pues eso era complicado, pero... Ahora es complicado, pero bueno, como hemos dicho, ver, no a través de qué Claro. medio, si a través del aire o a través de la pantalla, pues en un par de semanas en mi próximo live. ¿Y podemos saber más de ello en Instagram?
Sí. Vale, muchas gracias. Bastián, gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu liderazgo, por hacer el trabajo que importa y por tu compromiso. Ha sido un placer tenerte en Disrupt Everything Podcast Series. Muchísimas gracias y espero poder repetir algún día. Seguro que sí, y seguro que sí, ya te lo digo. Pero la próxima la haremos en persona. Espero que sí. Seguro. Ojalá, seguro. estoy seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Un a todas abrazo. las personas que han seguido la entrevista vía Instagram. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, tratando de hacer ver qué es lo que importa, que a veces es simplemente... Había una historia que por resumir en corto, Matajuro, el hijo de un gran espadachín, quería ser maestro y su padre lo deshonró por sus bajas cualidades y fue a ver a Banzo, un espadachín que residía en el monte Fukuoka, en Japón. Y Banzo, le hizo ver a Matajuro que la paciencia que necesitaba tener era mucho mayor de la que él tenía, porque Matajuro decía, quiero ser un maestro espadachín en 5 años. Y entonces Banzo le respondió, vale, necesitarás 70 años para poder serlo. Y dijo, si soy tu sirviente, dice, entonces 30 años. Dice, pero no puedo permitirme tener 30 años. En 20 años, mucho antes. Entonces, si me dedico a ti, y dijo, entonces, en 50 años. Entonces, claro, Matajuro entendió el mensaje y fue, voy a tratar de trabajar con él. Y estuvo 3 años trabajando con Banzo en su casa, sirviendo, tendiendo la ropa, limpiando la casa, y nunca en ningún momento tocó una espada. Y de repente, cuando Matajuro empezaba a perder las ganas y la ilusión y el saber que ya no lo iba a hacer nunca, y estaba cocinando arroz, de repente sintió un espadazo en la cabeza con la espada de madera de Banzo. Y se quedó sorprendido. Y ya no pasó nada más. El día siguiente, mientras estaba tendiendo la colada, un espadazo en la espalda. El día siguiente, cuando estaba tumbado haciendo la siesta, un espadazo en el pecho. Y así día tras día, hasta que en cada momento Matajuro esperaba esa espada de Banzo y se adelantaba al movimiento. Y entonces Banzo sonrió y Matajuro finalmente se dio cuenta de que el arte de ser un maestro ocurre en lo que sucede cada día. En cocinar arroz, en beber agua, en disfrutar de una buena conversación, porque el aprendizaje y la moraleja de esto es que Matajuro estaba tan ocupado viendo el final que había bloqueado el viaje. Y esto nace por lo que acabas de comentar tú. Y es que si aprendemos a ver belleza en cada instante de nuestras vidas serán tan ricas que no las podremos olvidar ni incluso después de muertos. Correcto. Y creo que eso es. Estamos intentando buscar belleza en el éxito de tener un buen trabajo, cuando realmente estamos en casa con la persona más importante en nuestras vidas, nosotros mismos. Ya no quiero decir si compartimos con alguien. Aprendamos a ver la belleza en cualquier cosa y realmente no tendremos motivos para no reventarla y partirla en la vida. Gracias, Bastián, por tu inspiración. Gracias a ti, de verdad, lo mismo digo. Seguimos. Gracias a todos por escuchar este podcast. Ya sabéis, podéis saber más sobre Bastián en Instagram, en Bastian Books, y que finalmente lo he dicho bien a la última. Sí. Y recuerda que si no interrumpes las cosas, tú serás el que serás interrumpido y eso dolerá más. Gracias por estar aquí y el viaje continúa. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a